En esta pequeña clase teórica vamos a describir la inervación motora del brazo. Los objetivos que vamos a seguir van a ser los siguientes. Primero, a modo de repaso, vamos a mencionar los músculos que pertenecen a la región del brazo. Ya más adelante recordaremos cómo se organizan en esta región. Luego vamos a precisar cuáles son los nervios encargados de la inervación de estos músculos y finalmente vamos a detallar una particularidad que encontramos en esta inervación. Como dijimos, a modo de repaso vamos a mencionar cuáles son los músculos que se encuentran en la región del brazo. Recordemos que estos se encuentran organizados en dos compartimentos, uno anterior y otro posterior. Mencionando rápidamente los músculos que pertenecen al compartimiento anterior, utilizaremos esta imagen que nos permite visualizar al primero, que corresponde al músculo bíceps braquial. Ahora, para describir el segundo plano, tenemos que retirar al músculo bíceps braquial. Esto lo logramos con disección, siguiendo dos planos de corte, uno que pasa por su inserción distal y otro por su inserción proximal, que está dada por las cabezas corta y larga. Antes de continuar, vale aclarar que estamos observando una imagen que representa un preparado en la región del brazo desde una vista de anterior a posterior. Para ubicarnos mejor, definimos superior o proximal en la región del hombro, porque sabemos que es la estructura más superior del miembro superior. Inferior o distal en relación con la fosa del codo. Esto sería lateral porque tenemos al músculo deltoides y esto medial porque vemos parte de la región subescapular. Continuando con los cortes que planteábamos en la imagen anterior, obtenemos la siguiente imagen, que nos permite observar los músculos del plano profundo, que por un lado tenemos al músculo braquial, más inferiormente, y más superiormente al músculo coracobraquial. Vamos a mencionar ahora los músculos que encontramos en el compartimento posterior. Podemos apreciarlos con esta imagen, que rápidamente posicionamos anatómicamente. Hacia superior tenemos la espina de la escápula, esto es inferior porque tenemos el olecranon, esto es medial porque observamos los músculos relacionados con la escápula, por ejemplo el infraespinoso, y esto es lateral porque vemos al músculo deltoides nuevamente. Teniendo clara la posición anatómica, mencionamos al músculo que pertenece a esta región, el músculo tríceps braquial. Continuamos haciendo una mención general de cuáles son los nervios que proveen la función motora de esta región. Entonces, la inervación motora del compartimento anterior está dada por el nervio musculocutáneo, que recordando nacía del fascículo lateral del plexo braquial y las fibras que lo constituyen provienen de los nervios cervicales quinto y sexto. Mencionando también relaciones importantes de este nervio, tenemos que es conocido también como el nervio perforante de Caserius, porque cuando alcanza la cara medial del músculo coracobraquial, lo atraviesa de medial a lateral para luego ubicarse anterior al músculo braquial y profundo al músculo bíceps braquial. Este nervio da sus colaterales motoras a medida que desciende hacia la región del codo, donde se hace superficial para terminar como nervio sensitivo, pues es un nervio de tipo mixto, o sea, con función motora y sensitiva. Para poder describir la distribución de los ramos motores del nervio musculocutáneo, vamos a utilizar la siguiente imagen que muestra, por transparencia, los músculos del compartimiento anterior y parte del esqueleto óseo del miembro superior. Tenemos hacia superior la clavícula, hacia inferior la cabeza del radio, hacia lateral el acromion y hacia medial la clavícula nuevamente. El nervio musculocutáneo distribuye sus ramas motoras de la siguiente manera. El primero es el nervio del músculo coracobraquial, que da dos ramos destinados para el músculo coracobraquial. El primer ramo va a ser un ramo nervioso superior que se origina a la altura del nacimiento del nervio musculocutáneo, que en la imagen no lo podemos apreciar, pero lo vamos a pintar. Y un segundo ramo que nace en el momento en el que el nervio musculocutáneo atraviesa al músculo coracobraquial, que corresponde al ramo inferior, que lo alcanzamos a apreciar por transparencia en el músculo, destinado para las porciones inferiores del mismo. El segundo es el nervio del músculo bíceps braquial, que se origina luego de que el nervio musculocutáneo atraviesa al músculo coracobraquial, y se divide en dos ramos este nervio.
uno para la cabeza corta del bíceps braquial y otro para la cabeza larga. En ambos casos abordan al músculo por la cara profunda. El tercero es el nervio del músculo braquial. Este nace subsiguiente al anterior y se divide en múltiples filetes que penetran al músculo braquial por su cara anterior y su parte superior. Ahora, uno de estos filetes es conocido como el ramo largo del braquial de Testud, desciende por la cara anterior de este músculo para inervar su parte inferior. La inervación motora del compartimiento posterior, a diferencia, estaba dada por el nervio radial, que recordando es una rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial y sus fibras provienen de todas las ramas anteriores de los nervios espinales que constituyen el plexo braquial. Una de las relaciones más importantes de este nervio es la que contrae con varios elementos a medida que transita en el surco del nervio radial, un surco impreso en la diáfisis del húmero. Para poder observar esta relación vamos a remitirnos a esta imagen. Como ya habíamos visto, correspondía a un esquema del brazo visto desde posterior, donde teníamos hacia superior la espina de la escápula, hacia inferior el olecranon, hacia lateral el músculo deltoides y hacia medial el músculo infraespinoso. Tenemos que ir a un plano más profundo. Esto lo hacemos nuevamente disecando, en este caso, parte de lo que es la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, siguiendo las líneas punteadas. Así obtenemos la siguiente imagen, que posee las mismas referencias que la precedente, solo que hemos accedido a un plano más profundo, donde podemos observar al nervio radial en el surco del nervio radial, acompañado de la arteria braquial profunda y sus dos venas, que en la imagen no podemos observar, pero sabemos que están ahí. Todo este conjunto de elementos conforman lo que sería un paquete vasculonervioso posterior del brazo. A medida que discurre por dicho surco, el nervio radial se relaciona con la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, que sitúa sus inserciones superior y lateralmente a este, y la cabeza medial del mismo músculo, que sitúa sus inserciones inferior y medial al surco por donde discurre el nervio radial. Para mencionar la distribución de los ramos motores del nervio radial, nos quedamos con estas dos imágenes. Esta distribución se da por medio de 4 ramos nerviosos. Un primer ramo que corresponde al nervio de la cabeza larga del tríceps braquial, que se relaciona desde su nacimiento con la cabeza a inervar, discurriendo por el borde medial de la misma hasta su cara posterior para poder inervar al músculo. El segundo ramo es el nervio de la cabeza lateral del tríceps braquial, que nace en la porción superior del surco del nervio radial, o bien pueden nacer como varios ramos nerviosos que se desprenden del nervio radial a medida que éste avanza por el surco. Los últimos nervios que nos falta nombrar son los que van a dar inervación a la cabeza medial del tríceps braquial. Uno corresponde al ramo superior, es decir, es el nervio superior de la cabeza medial del tríceps braquial, que nace directamente del nervio radial en la parte superior del surco. Aquí lo tenemos penetrando directamente en la cabeza medial del tríceps, inervando las porciones más superiores del mismo. El otro ramo corresponde al ramo inferior y es el nervio inferior de la cabeza medial del tríceps braquial, que conforma un único nervio con las fibras destinadas para el músculo anconio. Aquí está representado en esta imagen por este nervio súper largo que desciende hacia el olecranon, pero antes de llegar demasiado lejos da la rama para la porción inferior de la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Y luego sí continúa su descenso atravesando y penetrando el espesor del cuerpo muscular del músculo tríceps para poder llegar hacia la región del codo donde se encuentra el músculo olecranon, que es al que va a inervar finalmente. En este momento es preciso añadir que tenemos una variación en la inervación, que la mayoría de los libros describen como más constante que inconstante, y es que dijimos que el músculo braquial estaba inervado por el nervio musculocutáneo, pero el nervio radial envía un ramo que inerva las porciones más inferiores y laterales de este mismo músculo. Es por eso que al músculo braquial lo consideramos parte de los músculos con doble inervación del miembro superior. Antes de finalizar, vamos a dar un concepto muy importante, que es el concepto de miotoma, que definimos como el conjunto de músculos inervados por un mismo segmento medular. Es decir, el segmento medular
específico del cual proviene la inervación de un músculo. Por ejemplo, es conocido que el miotoma del músculo braquial es principalmente el segmento medular C6, y nosotros sabemos que el principal flexor de la articulación del codo es este músculo. Si tenemos un paciente que llega con una lesión medular a nivel de C6, podemos evaluar dicha lesión con una simple flexión de la articulación del codo, donde si tiene dicha afectación notamos una reducción de la potencia de flexión,